Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar desarmando la Chevy. Específicamente lo que quiero hacer es sacar todo el tren trasero, el diferencial, bueno, el sistema de frenos trasero, quitar el tanque de combustible también. Así ya dejo la carrocería simplemente apoyada sobre 4 caballetes y ahí analizar por dónde empezar la restauración de toda la carrocería del auto. Así que bueno, aquí la tenemos, está apoyado con 2 caballetes que lo sujeté de una estructura ahí donde se sujeta el semichasis delantero. Ahí estuve averiguando que todas las Chevys vienen así, con ese semichasis, así que nunca vinieron con un chasis completo. Yo nomás tenía una mala idea, así que vamos a arrancar por levantar aquí la parte trasera del auto y arrancar a aflojar tornillos, sacar las ruedas. Vamos a bajar los elásticos, el diferencial. Vamos a desarmar este auto. Muy bien, ya terminé de sacar todo el tren trasero de la Chevy, bueno, el tanque de combustible también, así que vamos a ver cómo vamos a continuar. La verdad me costó un poco sacar los soportes de los elásticos, ya que ya estuve viendo que está medio podrido ahí donde se sujetan los soportes por donde pasan los pernos ahí de los bujes. Así que ahí ya sé que tengo algo para restaurar y reforzar de la carrocería. Sí, estos que están aquí del lado delantero, ¿no? Del guardabarro trasero, eso voy a tener que restaurar sí o sí. Tengo que guardar primero todas estas cosas que la verdad ocupan bastante espacio. Esto es pesadísimo. Pero bueno, vamos a continuar desarmando la carrocería. Vamos a sacar otras cosas grandes como las puertas. Vemos si puedo sacar yo solo los parabrisas, porque creo que estos van pegados. Tenemos aquí, bueno, la tapa del baúl para sacar.
los faritos traseros, paragolpes traseros, bueno, y terminar de sacar todo el sistema eléctrico también. Vamos a ver si puedo dejar la carrocería completamente pelada en este video, así que también voy a estar sacando absolutamente todo lo que tenemos aquí al frente del cortafuego y bueno, toda la parte eléctrica, los cables, ¿no?, que están del lado de adentro, columna de dirección. Voy a ver si puedo pelar la carrocería por completo entonces en este video. Vamos a continuar trabajando.
Y bueno gente, ¿qué puedo decirles? Hay que darle nomás sin miedo al éxito. Como vieron, ya quité prácticamente todos los elementos de la carrocería de la Chevy. Por aquí tenemos todo el desastre. Por allá están las puertas, los vidrios, los sistemas de alza de cristales delantero y trasero. Allá está la puerta del lado del acompañante. Esto es toda la tapicería del baúl, los parlantes, unos insonorizantes que tenía. Y aquí todo lo último que estuvimos sacando. Tenemos la pedalera, todo esto, unas chapas que van en el cortafuegos, motor de limpia parabrisas, la columna de dirección. Aquí tenemos el sistema de freno de estacionamiento, el servofrenos y todo el ramal eléctrico. Y la carrocería ya está completamente pelada. Saqué ya las líneas de combustible y freno también. Están por ahí, línea de combustible y freno, para golpe trasero, la tapa del baúl, así que ya está completamente pelada la carrocería. Por abajo ya no tiene nada, así que bueno, simplemente el interior, que tiene todavía las alfombras insonorizantes viejas esas. Bueno, y otra cosa que también tengo que hacer es terminar de sacar lo que es todo el tapizado del techo. Así que ya está completamente pelado. Saqué también todo lo que es la parte del interior ahí de los parlantes de la luneta trasera. Lo último que voy a intentar hacer ahora para ir terminando es sacar los vidrios, que bueno, en este caso van pegados. Bueno, saqué también todas las molduras cromadas ahí con mucho cuidado. Por suerte las recuperé bien. Y este parabrisas va pegado al igual que el trasero. Así que ahora voy a ver cómo hago para quitarlo y si puedo hacerlo yo solo. Así ya termino por desarmar por completo. ¿Qué? En ese no hay una goma, un plástico ahí. Que tiene un pegamento, ¿ves? Sentí el olor a masilla. Ah, no. Vale, estoy. ¿Y ahora? Sí, voy a levantar. Ah, no, vamos a sacarlo. Empujar. Ahí está un poquito.
importa. ¿Qué le vas? Qué poronga. Muy bien, ya tenemos la Chevy completamente desmantelada, simplemente quedó la carrocería. Lo último que me vieron hacer fue sacar los tapizados del techo y bueno, anoche estuvimos quitando los parabrisas y sí, no todo salió tan bien como lo esperaba porque como vieron en los clips, se rompió el cristal, sí, delantero. Veníamos recontra bien, arrancamos sacando el vidrio trasero y bueno, la verdad que fue bastante sencillo, lo calentamos a todo el perímetro así, bueno, también íbamos concentrando el calor más por la zona donde íbamos trabajando y lo que hacíamos es pasarle así con un hilo de acero todo en el contorno para ir serruchando lo que es el pegamento y de esa manera aflojar todo el vidrio, ¿no? Y luego lo empujamos hacia arriba. Pero aquí con el vidrio delantero tuvimos un problema porque bueno, arrancamos desde acá en esta punta, empezamos a dar toda la vuelta, íbamos genial hasta que llegamos a este punto en donde se nos empezaba a cortar el hilo. Miren, aquí tenemos los pedazos, se cortaba el hilo, no podíamos avanzar. Así que bueno, después arrancamos desde esta punta nuevamente y de la misma forma cuando llegamos hasta aquí se trababa y se terminaba cortando el hilo de acero que usamos para cortar el pegamento. Y bueno, como pueden ver, tiene acá como tipo foxilina, creo que es, no sé. Por eso nosotros creemos que quizás ya estaba rajado. Porque cuando empecé a darle otra vez con la pistola de calor como para volver a calentar esta zona acá del pegamento, comenzó a aparecer una grieta en el cristal, así que por eso creemos. ¡Ah! No. Tenía además toda una franja negra, tipo un vinilo alrededor. Así, todo este vinilo alrededor tenía. No sé si era para tapar ya alguna raya que tenía y si no, bueno, fue error nuestro, un riesgo que se corre, ¿no? Al quitar un parabrisas que ya está pegado. Sí, no es lo mismo que quitar un parabrisas con burlete, que es cuestión de hacer palanca. Así que bueno, salió mal esto, la verdad, un bajón. Pero bueno, habría que ver ahora de conseguir un parabrisas nuevo para la Chevy. Pero bueno, por el resto, todo bien. Ya tenemos completamente desmantelada entonces la carrocería de la Chevy. Así que ahora voy a arrancar por ponerme a guardar todas estas componentes del auto, ¿no? Así puedo hacer un espacio más limpio y arrancar ya con lo que sería el proceso de restauración de la carrocería. Probablemente empiece con lo que es toda la parte baja, ¿no? Reforzar todos los soportes del tren trasero y delantero. O quizás arranquemos por desmontar aquí el motor del semi-chasis este. Pero bueno, como les digo, voy a arrancar a guardar primero todos estos componentes, ¿sí? Para mí va a ser quizás unas cuantas horas, para ustedes va a ser en unos simples segundos así. Y ahí ya está, limpito el taller. Vamos a arrancar con el proceso de restauración de cada una de las partes en particular. Les voy a estar mostrando al detalle en el estado en el que se encuentra, pero bueno, por ahora simplemente les muestro así en un pantallazo cómo se encuentra la carrocería
de la Chevy. Ya está completamente pelada, como redije ya como 50 veces. Tiene un montón de cosas por hacerle, y oxidaciones normales, cosas del paso de los años. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Un avance más en el proceso de restauración de la Chevy. Si es así, ya saben, me dejan un like, compártalo con sus amigos, así más se enteran de este nuevo proyecto con el que arrancamos. Así que bueno, sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.